Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy lo he titulado Reconciliación, Sanación y Dignidad, y voy a tomar la homilía que diera el Santo Padre Benedicto XVI durante la misa celebrada en la parroquia de Santa Ana el domingo 5 de febrero del 2006. Y en ese día se leyó el Evangelio de Marcos 1:28, en donde sucede la sanación de la suegra de Pedro. Dice así, Marcos 1:29: cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó, la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Entonces, como primera reflexión, nos dice el Papa que eh, en este episodio aparece simbólicamente toda la misión de Jesús. Jesús, viniendo del Padre, llega a la casa de la humanidad, a nuestra tierra, y encuentra una humanidad enferma, enferma de la fiebre de las ideologías, de la fiebre de las idolatrías, el olvido de Dios. El Señor nos da su mano, nos levanta y nos cura. Y lo hace en todos los siglos. Nos toma de la mano con su palabra y así disipa la niebla de las ideologías, de las idolatrías. Nos toma de la mano en los sacramentos, nos cura de la fiebre de nuestras pasiones y de nuestros pecados mediante la absolución en el sacramento de la reconciliación. Nos da la capacidad de levantarnos, de estar de pie delante de Dios y delante de los hombres. Y precisamente con este contenido de la liturgia, el Señor se encuentra con nosotros, nos toma de la mano, nos levanta y nos cura siempre de nuevo, con el don de su palabra y con el don de sí mismo. Entonces esto me encanta porque, fíjense, esta epifanía, es decir, esta manifestación de quién es Dios. Dios viene como el sanador de una humanidad enferma. No viene como alguien que está esperando que estemos ya a la altura de unas expectativas irreales, sino que no tiene ningún tipo de ilusión de que estamos de pie, levantados sin fiebre. No, estamos con fiebre. Y sobre todo, me llama mucho la atención esto de que nos levanta. Fíjense que el pecado es esta separación de Dios, esta división con Él, este esperarlo todo de nosotros mismos. Y obviamente cuando el ser humano se desconecta de Dios y espera todo de sí mismo, pues se encuentra con que no es suficiente, con que no da la talla, con que no, con que no puede ser bueno por sí mismo. Y entra una fiebre de una vergüenza negativa, de un desprecio de sí mismo, de un no eres suficiente, qué horror, qué cosa tan terrible, mira cómo eres. Y esta es la voz del demonio, ¿no? Que nos dice, deberías por ti mismo ser perfecto, deberías. Entonces surge la idolatría, ¿no? La idolatría de voy a crearme un altar a punta de dinero, de posición social, de perfeccionismo. Y por eso me gusta esto, ¿no? De que el Señor nos da su mano y nos dignifica.
nos reconcilia con nuestra condición de criaturas, nos reconcilia con nuestra condición de fragilidad, de que no somos ese monumento fuertísimo, fortísimo, que es un monumento admirable en sí mismo. Entonces, por eso nos reconcilia con la verdad de nuestro ser criaturas dependientes, frágiles, necesitados de amor. Y nos da este amor que nos levanta, que nos eleva, que nos dice, sí, hijo pródigo, te fuiste, derrochaste, te encontraste en el fondo de tu miseria, pero yo te amo de todas maneras. Y ese amor incondicional nos levanta, nos vuelve y nos devuelve esta dignidad que tenemos por ser amados, no por ser perfectos, por ser amados. Entonces, que todas estas imágenes de un Dios que llega y está escandalizado y nos quiere castigar y nos amenaza, pues que se disipe con la palabra de Dios que realmente nos manifiesta quién es Dios. Dios es el doctor que viene a sanar. Cuando uno va al médico, no quiere como disimular que está mal. Quiere decir al médico todos los síntomas de cómo estoy de mal. De eso se trata. Entonces, que delante de Dios no tratemos de ocultar, de manifestarnos como que nuestra oración no sea un disimular y presentarnos quién sabe cómo, que sea más bien introducir a Dios en toda esta enfermedad que nos atañe. Por eso el sacramento de la confesión es tan maravilloso, porque es ir a decirle al médico todo lo que tiene que curar y darle el gusto al médico de curarlo. Qué delicia para un médico poder curar una enfermedad, pero para curarla primero tiene que hacer un diagnóstico muy minucioso, tiene que sacar rayos X, ¿no? Y uno tiene que querer que le hagan todos los exámenes. Entonces, que la escritura, que este Jesús que va a la casa de Simón y Andrés y le dicen, hey, mira, esta mujer está en el lecho con fiebre, y que lo que le surge a él no es decir, ay, qué artera, otra enferma aquí, pues, sino que él va, la toma de la mano, ¿verdad? La levanta y la fiebre la dejó. Y dice la escritura, y ella se puso a servirles. Entonces, fíjense que el servirles va primero se recibe y luego se da. Dios no espera que demos antes de recibir. Y así tenemos que mirarnos. ¿Qué necesito primero recibir de Dios para poder dar? El que quiere servir sin recibir no ha aceptado su condición de ser criatura y ser hijo. Entonces aquí nos dice el Papa, ¿no? Eh, el episodio, este segundo momento del episodio es importante. Esta mujer recién curada se pone a servirlos, comienza a trabajar y a estar a disposición de los demás. Entonces, fíjense que el verdadero católico es el que primero ha reconocido su enfermedad y está en proceso de sanación o está recibiendo la sanación de hoy, porque cada día requiere recibir algo. Siempre estamos en condiciones en necesidad de recibir para poder dar. Entonces, el servicio de un católico no es desde la superioridad y desde la exigencia y el Dios te va a castigar y no te van a traer los regalos, sino soy testigo de que somos todos enfermos como humanidad y que todos necesitamos recibir este amor compasivo de Dios que nos levanta y nos cura. Entonces el católico no puede ser alguien eh,
empuja a alguien para que se caiga en la vergüenza. No puede ser alguien que avergüenza a los demás, que atemoriza, que amenaza, porque eso quiere decir que no me he encontrado con el Dios que levanta al hombre en su dignidad, que le recuerda que es amado, que alguien lo pensó, que alguien quiso que yo existiera y que hace que mi vida sea importante. Entonces, el católico no es el que avergüenza, hunde, amenaza, y tenemos que revisarnos. ¿Soy testigo de qué Dios? ¿De un Dios que espera perfección o de un Dios que la crea en su relación con nosotros? Entonces, eso es importante, ¿no? Que yo esté siempre en esta posición de que yo soy el próximo del otro que está en igual condición de necesidad de ser levantado en su dignidad, no de ser machacado y avergonzado, que muchas veces, desafortunadamente, los católicos a veces hemos vivido de este lado, ¿no? Del lado del avergonzamiento, del perfeccionismo, del no te van a traer los regalos, ¿no? Luego, fíjense lo que pasa en este pasaje. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba algo agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaban hablar a los demonios, pues le conocían. Eh, y fíjense que o sea, este pasaje de la curación de la suegra de Pedro está en 3 evangelios. Marcos, que es el que acabo de leer, Mateo 8 y en Lucas 4. Entonces en Mateo 8 me pareció interesante esto que dice tan bonito, dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Entonces fíjense cómo aquí eh, esto no era como magia, sino que habla de la redención. O sea, en la cruz, Jesús está tomando, o sea, desde su nacimiento, desde su encarnación, Él está tomando nuestra condición humana y nuestra carne, es decir, nuestras enfermedades y nuestras flaquezas. En la cruz toma incluso la muerte y toma, obviamente, todas nuestras heridas. O sea, es porque Jesús se hizo uno con nosotros que puede expulsar, que venció la muerte, que resucita. Pero me gusta esto, ¿no? Que veamos cómo no es como un mago, sino como un Dios que hace la fila con los pecadores, como cuando se bautiza, ¿no? Sin necesidad de necesitar eh, él mismo ser bautizado, se hace solidario con los pecadores, se hace uno con los pecadores, no le tiene miedo a nuestras flaquezas, a nuestras enfermedades, a nuestra muerte, se hace solidario. ¿Qué diferencia de este Dios que se presenta enojadísimo, escandalizado, que quiere castigar a la gente, a este Jesús que, que es solidario con el pecador y que quiere que le perdamos el miedo a reconocernos pecadores, a reconocernos flacos, a reconocernos enfermos? Y lo podemos hacer porque Él en la cruz está tomando esto, que la cruz no sea un sinónimo de cosas malas que nos pasan. Es que tenemos que aceptar nuestra cruz como tenemos que sufrir. No, la cruz no es sufrir, es Jesús, es un Jesús tomando sobre sí nuestras flaquezas, nuestras enfermedades, y por eso la sana. Es como que está, cuando Jesús cura, ya está presente la resurrección.
el misterio de esa resurrección que el Padre le da, que es el vencer nuestras flaquezas, porque primero los ha tomado sobre sí. Démosle gracias en este momento a estas palabras por estas palabras de Isaías, ¿no? Que nos recuerda que Él sana porque primero cargó con nuestra humanidad, con nuestra flaqueza, con nuestra debilidad, con nuestra muerte. Es un Dios solidario y seamos testigos de este Dios solidario que nos ama cuando éramos todavía pecadores, como dice San Pablo, ¿no? No después de que ya seamos quién sabe quién, no, sino es este Dios que se abaja realmente y nos levanta, nos toma en su cabalgadura, nos acoge, no nos desprecia. Y luego miren lo que dice en Marcos, ¿no? De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Entonces, fíjense como que nos manifiesta también esta escritura. ¿Cuál es el rostro de este Jesús? Es un Jesús que depende del Padre. Es un Jesús que ora. Es un Dios que está en relación entre sí. Aquí está el misterio de la Trinidad. Jesús no se basta a sí mismo, sino que hace oración, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que nos dice aquí el Papa de esto. Jesús duerme en casa de Pedro, pero a primeras horas de la mañana, cuando todavía reina la oscuridad, se levanta, sale, busca un lugar desierto y se pone a orar. Aquí aparece el verdadero centro del misterio de Jesús y es un llamado para nosotros. Nosotros no tenemos que servir, como le decía yo, sin primero recibir la atención del médico y segundo, sin orar. O sea, la oración está en el centro del ministerio de Cristo y de su vida como hijo de Dios. Jesús está en coloquio con el Padre y eleva su alma humana en comunión con la persona del Hijo, de modo que la humanidad del Hijo, unida a Él, habla en el diálogo trinitario con el Padre. Y así hace posible también para nosotros la verdadera oración. En la liturgia, fíjense lo hermoso, o sea, el ser humano nunca está solo, ni cuando sirve ni cuando ora. Esto me parece maravilloso porque esta cosa de las clases de oración, ¿no? Como si fuera un acto humano, es otra vez meter al ser humano en un mundo donde está solo, individuo. Entonces yo tengo que hacer una oración, quién sabe cómo, ¿verdad? Vengan y les enseño a orar. Entonces tiene que ser una cosa ahí como rara, como inventada, como... No. ¿Quién es lo que nos dice el Papa? En la liturgia Jesús ora con nosotros, ora en nosotros. Nosotros oramos con Jesús y así entramos en contacto real con Dios. Entramos en el misterio del amor eterno de la Santísima Trinidad. Entonces, la oración no es un acto aislado en donde yo como ser humana oro, sino que yo oro porque Jesús oró y me introduce en su oración. Por eso en la liturgia nosotros repetimos las palabras, por ejemplo, en el Salmo, esta parte del Salmo, Santo, 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 Dios te salve María. Es decir, la liturgia, por eso es tan hermosa, porque nos unimos a Cristo en su oración. Lo importante es que incluso el Espíritu Santo ora en nosotros con palabras inefables, nos dice la palabra de Dios. Entonces, más que somos como ese templo en el que Jesús ora. Entonces, ¿qué se necesita? Como, oye, cállate la boca y más bien ten como somos templo del Espíritu Santo, templo. Qué dignidad, queridos oyentes,
qué dignidad. Dios ora con nuestra carne, con nuestro cuerpo, con mi humanidad. Él quiere que le preste mi humanidad para que Él conmigo se entregue al Padre. Qué dignidad, queridos oyentes. Por eso esta sanación es esta dignificación de nosotros como templos del Espíritu Santo, en donde se da ese encuentro del Hijo con el Padre, cargando con mi humanidad. Esto es lo que sucede en cada Santa Misa y en cada momento cuando entramos en oración. Entramos en este misterio en donde somos este templo de Dios. Qué dignidad, queridos oyentes. ¿Estamos conscientes? Nuevamente, seamos conscientes de que el diálogo trinitario ocurre en nosotros porque Cristo se hizo uno conmigo. Y esa oración que Él hace al Padre a través de mí es única porque no la hace a través de Wilson o de Luis Fer o de ti, oyente que me escuchas. Dios ora al Padre, Jesús ora al Padre contigo de una manera que solo puede contigo, con tu humanidad, con la enfermedad tuya, con eso que cura en ti. Es personal, es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es el Dios de Ana María y de Luis Fer y de Wilson y del Padre Germán. Y, y quiere que le preste mi humanidad para que se dé esa relación con el Padre que solo puede tener a través de haberse hecho uno conmigo. ¿Cómo no reconciliarnos con nosotros, queridos oyentes? Esta es la verdadera sanación. Es reconocer nuestra dignidad que Cristo nos ha devuelto al reconciliarnos con el Padre en su propia oración. Dios Jesús ora y nos enseña la primacía de Dios. Es decir, si yo vivo mi día sin ese contacto consciente con Dios, sin ese contacto consciente con este Cristo que ora conmigo, con mis entrañas, y que ora al Padre y le ofrece mi humanidad, porque esa es la cruz. Es que Jesús toma todo lo mío en este momento y me da todo lo suyo, que es su Padre y su Madre y su resurrección, ¿verdad? Me llena de su resurrección. Y yo le entrego mi muerte de cada día, ¿verdad? Porque mi cuerpo va muriendo cada día, pero Él me da su resurrección a cambio. Entonces, donde no hay Dios, tampoco se respeta al hombre. Si yo no me veo como templo de Dios, ¿cómo me voy a respetar? ¿Mm? Si yo no veo al otro como templo del Espíritu Santo, pues tampoco me surge mucho respeto. Solo si el esplendor de Dios se refleja en el rostro del hombre, el hombre, imagen de Dios, está protegido con una dignidad que luego nadie puede violar. Me veo así a mí misma como reflejo de Dios, como templo del encuentro trinitario. Por eso nos dice aquí el Papa que en las primeras peticiones del Padre Nuestro se refieren precisamente a esta primacía de Dios. Pedimos que el nombre de Dios sea santificado, que el respeto del misterio divino sea vivo y anime toda nuestra vida, que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad. Son las dos caras diferentes de la misma medalla. Donde se hace la voluntad de Dios es ya el cielo. Comienza también en la tierra algo del cielo. Y donde se hace la voluntad de Dios está presente el reino de Dios, porque el reino de Dios no es una serie de cosas. El reino de Dios es la presencia de Dios, la unión del hombre con Dios. Y Dios quiere guiarnos a este objetivo. Entonces, antes de ponerse a pedir, primero queremos pertenecerle a Dios. Y por eso la estructura del Padre Nuestro nos lleva a esto. Y luego miren lo que pasa en este pasaje. Dice, Simón y sus compañeros fueron en su busca. Jesús está orando, ¿no? Y Simón y sus compañeros fueron en su busca.
Al encontrarle le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. ¿Verdad? Y fíjense lo que dice en el pasaje contado por Lucas, dice lo siguiente. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando donde él trataba de retenerle para que no los dejara, para que él siguiera curando. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Entonces fíjense cómo primero está el anuncio de Dios y luego está la curación. O sea, es más importante el anunciar la buena nueva. Y fíjense que en los misterios luminosos está este misterio del anuncio de la buena nueva, del anuncio de la conversión. Entonces no es tanto coger y andar curando porque es que hay que curar. No, la curación empieza por el anuncio de este Dios con nosotros, que quiere que seamos parte de, de este diálogo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, el anuncio de nuestra santidad, de esta reconciliación con Dios, no ya solamente como criaturas, sino como hijos en el Hijo, es decir, como cuerpo de Cristo. Entonces, el Papa nos dice acá, el centro de su anuncio es el reino de Dios. No es estarle pidiendo como a un Dios todopoderoso que pueda hacer que yo hoy tenga un mejor día porque encontré el parqueadero. No, que también, porque es que en el Padre Nuestro también se le pide el pan de cada día y que nos libre del mal. Pero está primero la santidad. Solo Dios es la redención del hombre. Es el conocer a este Dios, la buena nueva, el anuncio de este Dios trinitario que quiere, que nos eleva a la comunión con Él. ¿Sí? Entonces, y que eleva nuestra dignidad, pero en nuestra vida primero es la santidad antes del pan de cada día. Entonces es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estamos en el Padre Nuestro? Está primero la primacía de que yo le pertenezca, de que yo haga su voluntad, de que yo obedezca, o primero está el que Dios me obedezca a mí, y que Dios me diga, y yo le diga qué es lo que tiene que hacer, porque yo soy la que mando. Entonces, dice el Papa, ¿no? Salí del Padre, ¿verdad? Para traer las comodidades de la vida, no para traer las comodidades de la vida, sino para traer la condición fundamental de nuestra dignidad, para traernos el anuncio de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida y para vencer así las fuerzas del mal. No he venido para curar, aunque lo hago, como un signo, ¿verdad? Él curaba como un signo, ¿verdad? De la resurrección, de que el haber tomado nuestras enfermedades con la resurrección, pues obviamente glorifica todo, pero no fue a eso a lo que vino. Él no se podía quedar curando, fíjense, lo están buscando para que siga curando. Él dice, un minutico, me voy a ir a anunciar el reino de Dios. He venido para reconciliarlos con Dios. Dios es nuestro creador, Dios nos ha dado la vida, nuestra dignidad, y a Él sobre todo debemos dirigirnos. Entonces nosotros somos solamente custodios y administradores de la vida, pero es Él el que tiene el primado, la relación con Él tiene que estar en la primacía del contacto con Él, de nuestra santificación, del cumplir la voluntad de Dios, de pertenecerle, ¿verdad? Y luego está todo lo demás es añadidura. Primero está el reino de Dios, que Dios reine,
en mi vida, ¿verdad? Y que a partir de este reinado de Dios, Él pueda actuar a través de mí. Bueno, ahí creo que lo voy a tener que dejar porque quisiera escucharlos, a ver cómo les ha parecido esta primacía, este pasaje, ¿no? Tan diciente de la curación de la suegra de Pedro, cómo Dios nos dice, primero conviértete, ¿verdad? Primero es el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura, y cómo lo que Dios quiere es sacarnos de las tinieblas de la vergüenza. Una cosa es la contrición de corazón, me duele haber ofendido a un Dios tan bueno, y otra cosa es, ay, soy de lo peor, es que no merezco nada, es que esta vergüenza espantosa es la que Dios nos quiere, es la que Dios nos quiere sanar, porque esa no es la voz de Dios. Dios nos ama, nos eleva, nos anuncia nuestra dignidad y nos anuncia la dignidad de los demás, y de que cada persona le pertenece a Dios y por eso su dignidad es inviolable. No tengo derecho sobre nadie, no me puedo apoderar de la vida de los demás y tampoco me puedo apoderar de mi vida. Lo importante es los sueños que Dios tiene para mí, no que Dios cumpla mis sueños, ¿verdad? Es la primacía de Dios, es lo que nos recuerda este pasaje, y de Él como el doctor delante de quien debemos manifestar con confianza todas nuestras enfermedades. Mientras espero sus llamadas, solo decir estas palabras que el Papa habla aquí al final de esta homilía. Él habla de la palabra respeto, que deriva del verbo latino respicere, que significa mirar, e indica un modo de mirar las cosas y las personas que lleva a reconocer su realidad, a no apropiarse de ellas, sino a tratarlas con consideración y con cuidado. Qué lindo esto, ¿no? Que mirarnos con los ojos con los que nos mira Dios, empezando por nosotros mismos. Y de esa manera nos ayuda como a no apropiarnos de nuestro pasado, de nuestro presente, ni de nuestro futuro. Somos propiedad de Dios, somos sus niños, sus hijos, sus hijitos. Y por eso, tanto nuestras enfermedades como en nuestra salud le pertenecen a Dios. En definitiva, si se quita a las criaturas su referencia a Dios como fundamento trascendente, corren el riesgo de quedar a merced del arbitrio del hombre, que como vemos puede hacer un uso indebido de ellas, ¿verdad? Entonces, qué bueno pedirle a Dios esta mirada limpia, esta mirada, mirarnos como nos ve Él, y mirar a los demás como personas que le pertenecen también a Dios, cuyo pasado, presente y futuro le pertenece a Dios. Y creo que eso hace surgir este respeto también de la voluntad de Dios sobre cada persona, este respeto al camino de conversión de cada quien, y como liberarnos de esta fiebre de la posesión de uno mismo, de este querer que mi vida sea de cierta manera, porque en ese momento perdemos nuestra referencia a Dios y empezamos a no respetar su voluntad. Y ese es como el inicio de todas las angustias, ¿no? El culto a la angustia le llama el Papa Benedicto XVI. Entonces, que pidámosle a nuestra Madre Santísima, que siempre vivió como esclava del Señor, otra vez vernos hoy en referencia a Dios, ver nuestra vida en referencia, cuidados por Él. Somos
eh, somos sus hijos. Todo el tiempo nos cuida, le importa todo lo que nos pasa. Todo el tiempo podemos, si queremos, estar en este diálogo con Él, en donde estamos como mm, caminando bajo su sombra, bajo su presencia, bajo su cuidado, bajo su interés y asimismo los demás. Cada persona sería que diferente ver a los demás como arropados, arropados todo el tiempo por Dios. Bueno, me están diciendo que termine, que empezamos tarde, pero bueno, me habían prometido un poco de más minutos. Pero, queridos oyentes, eh, tendremos otros momentos para seguir formándonos de la mano de Benedicto XVI. Les mando un abrazo fraterno, que nuestra Madre Santísima nos conceda mirarnos con la mirada de Dios a nosotros, a los demás y a los acontecimientos de nuestro tiempo. Y Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.